El hombre solo quería pasar un día ordinario pescando, pero cuando sacó un viejo y oxidado cofre del fondo, todo cambió. Lo que vio dentro hizo que su rostro palideciera. Suscríbete al canal y asegúrate de comentar desde dónde estás viendo. La primera luz del amanecer llegó suavemente sobre el lago Glenmore. Un brillo gris pálido se extendió a través de la niebla que aún se aferraba a la superficie como el aliento en un vidrio frío. El agua estaba tranquila, ininterrumpida, excepto por el leve ondulado de un pequeño bote de madera que se movía lentamente hacia el centro. Dentro de él estaba sentado Marques Jenkins con sus anchos hombros encorvados contra el frío, las manos firmes en los remos. Había estado aquí en más mañanas de las que podía contar, y el crujido de la madera y el chapoteo del agua contra el casco se habían convertido en el ritmo de su vida. Para la mayoría de la gente en el pueblo, pescar al amanecer era un hábito extraño. Para Marques era supervivencia, aunque no solo por comida o dinero. El lago era el único lugar que quedaba donde el mundo no se acercaba demasiado. El aire olía a barro y musgo, y cada respiración llenaba sus pulmones con ese aroma húmedo y terroso que pertenecía solo a lugares donde el tiempo se movía despacio. A lo lejos, los contornos de los pinos estaban borrosos por la niebla, sus reflejos temblando en la quietud. A Marques siempre le gustaba esta hora antes de que nadie más estuviera despierto, cuando el lago le pertenecía solo a él, hasta que los recuerdos flotaban sobre la superficie como fantasmas. Bajó su rey y se inclinó hacia adelante, escudriñando el agua verde oscuro. Su padre había pescado aquí, y antes que su abuelo, ambos hombres ahora desaparecidos, ambos enterrados en el pequeño cementerio más allá de la colina. La familia Jenkins siempre había vivido cerca del lago, conocían sus humores, sus iras y sus silencios. Su abuelo solía decir que el lago estaba vivo, que tenía humores como una persona. Trátalo con respeto, le había dicho una vez a Marques, y te alimentará, pero si empiezas a husmear donde no debes, te tragará entero. De niño, Marques pensó que eran solo historias para mantenerlo alejado de remar demasiado lejos, pero al crecer, se dio cuenta de que había verdades enterradas en las palabras del viejo, verdades que no necesitaban explicación. La gente en el pueblo decía que el lago estaba maldito. Decían que, en los años 70, un banquero llamado Walter Harlan y su familia desaparecieron en algún lugar por allí. Harlan tenía una gran casa cerca de la orilla, blanca con contraventanas verdes, vendida hace mucho y dejada para pudrirse. El rumor era que había robado dinero de su propio banco e intentó escapar a través del lago en una noche tormentosa. El bote fue encontrado unos días después, volcado y vacío. Algunos decían que el cuerpo de su esposa había aparecido cerca de las rocas, otros juraban que habían visto luces bajo el agua esa misma semana. Marques creció oyendo esas historias susurradas en la cafetería, donde los viejos removían su café y sacudían la cabeza como si la historia fuera tanto una tragedia como una advertencia. Él nunca creyó en maldiciones, pero sabía una cosa con seguridad: el lago se aferraba a lo que quería. Esta mañana era como cualquier otra, o eso empezó. La niebla se arrastraba baja, lo suficientemente espesa como para que el mundo más allá de 20 pies pareciera disolverse en la nada. Marques lanzó su línea, observando cómo las ondas se extendían y desvanecían. Podían pasar horas así, no tenía prisa. El ritmo de la espera era parte del trabajo, parte de lo que mantenía sus pensamientos alejados de las facturas en la mesa de la cocina, de las paredes agrietadas de su pequeña casa, del silencioso dolor de la soledad que llegaba por la noche cuando la radio se callaba. Se movió, ajustó el sedal y entonces sintió una tensión repentina, aguda y sólida al final de la línea. No era un pez, no el tirón o la lucha habitual, algo más pesado, algo que no se movía en absoluto. Frunció el ceño y dio un tirón lento. La línea se mantuvo firme, vibrando ligeramente como si se hubiera enganchado en una piedra, probablemente un tronco o un trozo de metal. El lago estaba lleno de ese tipo de escombros,
reliquias del viejo muelle que se derrumbó años atrás. Aún así, había algo extraño en el peso de aquello. No se sentía muerto e inerte como si perteneciera allí y no quisiera ser molestado. Marques recogió los pies y tiró con más fuerza, el bote se inclinó ligeramente, el carrete gimió en protesta. El agua comenzó a enturbiarse mientras izaba la línea, un remolino oscuro ascendiendo de las profundidades. Se limpió el sudor de la frente a pesar del frío. Entonces, con un raspado sordo, la línea cedió, dando justo el suficiente holgura para vislumbrar algo a través del lodo, un borde de metal oxidado, cuadrado y sólido. Su corazón latió más rápido. Esto no era una rama. Agarró la línea, la enrolló alrededor de su muñeca y tiró con ambos brazos hasta que el objeto se liberó del barro abajo. Al emerger, golpeó el costado del bote con un clen hueco que resonó sobre el agua quieta. El sonido asustó a un enjambre de pájaros de los juncos. Se alzaron en un repentino revuelo de alas, sus gritos cortando el silencio. Marques miró el bote y se inclinó sobre el objeto que flotaba a su lado cubierto de algas y limo. Era una caja. No, un cofre. Lo suficientemente pequeño para caber en el bote, lo suficientemente pesado para amenazar su equilibrio. Un escalofrío le subió por la espalda. El lago no se suponía que devolviera cosas como esta. Se quedó mirando el cofre con el corazón latiendo con fuerza. Décadas de óxido habían comido partes de él, pero la puerta aún estaba sellada, el dial congelado en su lugar. Podía ver el tenue contorno de letras grabadas en el metal, los años las habían difuminado. Su primer pensamiento fue soltarlo de nuevo, lo que fuera, no era suyo. El segundo pensamiento llegó más lento y se quedó más tiempo. ¿Y si había dinero dentro? La gente tiraba cosas extrañas cuando tenía miedo. Si las historias sobre el banquero eran ciertas, tal vez esto era lo que había intentado esconder. Marques se quedó muy quieto, la niebla enroscándose a su alrededor como aliento. Se dijo a sí mismo que no fuera tonto, pero la curiosidad ya había echado raíces. Agarró la cuerda que usaba para anclar el bote y la pasó por el asa del cofre. Le tomó toda su fuerza izarlo al suelo del bote. El peso hizo que el casco se hundiera más en el agua, las bordas lamiendo peligrosamente cerca de desbordarse. Por un momento pensó que tendría que soltarlo. Entonces el bote se estabilizó, meciendo suavemente de nuevo. Pasó una mano sobre la superficie del cofre, sintiendo la rugosidad del óxido bajo sus dedos. Estaba frío, más frío que el aire, como si hubiera atrapado el frío de las profundidades. El pensamiento lo inquietó, no le gustaba la idea de tocar algo que había estado allí abajo tanto tiempo, sellado lejos de la luz y el aliento. La niebla se espesaba de nuevo, tragándose la orilla opuesta. Decidió regresar antes de que se cerrara por completo. Mientras remaba, su mente no dejaba de girar en las mismas preguntas. ¿Y si esta cosa pertenecía a alguien peligroso? ¿Y si quien la había arrojado aún vivía por aquí? Pero no, habían pasado 50 años desde la historia de Harlan. Todos de esa época estaban o muertos o demasiado viejos para importar. Y aunque hubiera algo ilegal dentro, no era como si el sheriff se molestara con el hallazgo de un pescador. El sheriff nunca se había molestado con Marques antes. ¿Por qué empezaría ahora? Para cuando llegó a la orilla, el sol había quemado un poco de la niebla, extendiendo una línea delgada sobre las aguas someras. Arrastró el cofre fuera del bote, cada raspado contra la madera sonaba más fuerte de lo que debería. El suelo chapoteaba bajo sus botas mientras lo subía por la pequeña pendiente hacia su cobertizo. Su casa estaba un poco más allá, medio oculta detrás de sosis, la pintura descascarada, el porche con bandos bajo años de negligencia. Se detuvo un momento para recuperar el aliento, echando un vistazo alrededor del tramo vacío de la orilla del lago. Nadie, solo unos cuervos observando desde los postes de la cerca. Marques deslizó el cofre dentro del cobertizo y lo cubrió con una lona. Sus manos temblaban ligeramente, aunque no podía decir por qué. No era miedo exactamente, más bien la sensación de que había cruzado una línea invisible. Ese objeto había estado destinado a quedarse en la oscuridad, enterrado bajo el peso del agua y el silencio. Sacarlo parecía romper un viejo acuerdo entre el hombre y el lago. Cerró el cobertizo con llave y fue a lavarse, pero el olor a óxido permaneció en sus palmas sin importar cuánto frotara.
Esa noche comenzó la lluvia. Primero un golpeteo suave, luego más pesado, tamborileando contra el techo como dedos impacientes. Márquez se sentó en el porche con una taza de café que se había enfriado, observando las luces del pueblo distante parpadear a través del agua. Su mente volvía una y otra vez al cofre. No era la primera cosa extraña que el lago le había dado. Una vez había sacado una bicicleta oxidada, otra un revólver roto. Pero esto era diferente. El cofre tenía peso, no solo en metal, sino en significado. Parecía algo que había sido escondido por una razón. Pensó en llamar a alguien, tal vez a la policía, pero ¿qué diría? Un pescador sacó un cofre sospechoso del lago. Se reirían, o peor, vendrían y se lo llevarían, y nunca sabría qué había dentro. Había vivido toda su vida siéndole dicho que podía o no podía hacer, que podía o no podía tener. Por una vez quería decidir por sí mismo. El viento cambió, llevando el sonido de la lluvia a través de la puerta abierta. En algún lugar allí afuera, en la oscuridad, el lago suspiró un rebote bajo que rozó la orilla y se fue. Márquez giró la cabeza hacia ello. Podría jurar que oyó algo más debajo de ese sonido, algo tenue y hueco como metal moviéndose bajo el agua. Se dijo que era solo el viento, pero su estómago no se lo creyó. Cuando se fue a la cama, la lluvia se había convertido en un aguacero constante. No pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese cofre oxidado hundiéndose de nuevo, sentía el arrastre a través del agua, las cosas invisibles que podrían haber pasado por su camino hacia abajo. Imaginaba el rostro del banquero, pálido e hinchado, observando desde las profundidades. Pasada la medianoche, se levantó, fue a la ventana y miró abajo. La lluvia se había reducido a una llovizna, el lago yacía oculto bajo la niebla de nuevo, como si nada hubiera pasado esa mañana. Solo el tenue reflejo de la luna en la superficie rota. Se quedó mirándolo por un largo rato, su reflejo una forma oscura contra el vidrio. Detrás de él, el cobertizo era solo una sombra entre sombras, pero casi podía sentir el peso de lo que yacía adentro, esperando. Cuando finalmente se acostó de nuevo, un pensamiento lo siguió al sueño, silencioso pero implacable. El lago le había dado algo, y lo que el lago daba, lo querría de vuelta. La tormenta pasó antes del amanecer. Cuando Márquez se despertó, el mundo afuera estaba lavado y limpio, el aire agudo con el aroma de tierra húmeda y pino. El lago brillaba bajo una nueva luz, calmado y ordinario de nuevo. Pero no podía sacudirse la sensación de que la quietud solo estaba fingiendo, de que debajo de la superficie el lago observaba, esperando a que él hiciera su próximo movimiento. Salió, se estiró y miró hacia el cobertizo. Por un momento casi podría creer que vio un tenue hilo de vapor saliendo de debajo de la puerta, aunque sabía que era solo la niebla matutina rodando. El sol tocó el agua en un brillo plateado, y todo el lago pareció contener la respiración. Márquez sintió algo dentro de él tensarse, una mezcla de temor y curiosidad. Sabía que lo que había hecho no se podía deshacer. La historia, que había comenzado al amanecer, estaba lejos de terminar, y en algún lugar profundo, debajo de esa superficie calma, el lago Glenmore llevaba la cuenta. Para cuando la mañana gris se extendió sobre el lago Glenmore, Márquez ya había estado despierto por horas. Estaba sentado en su pequeña mesa de cocina, sorbiendo un café que se había enfriado mucho antes de recordarse beberlo. Afuera, la niebla aún colgaba baja sobre el agua, un velo pálido flotando a través de los árboles. Desde donde se sentaba, podía ver apenas el contorno de su cobertizo, y aunque la puerta estaba cerrada con llave, sentía el peso de lo que había dentro presionando contra sus pensamientos. El cofre yacía allí, mudo e inamovible, como un secreto, esperando a que él diera el primer paso. No podía dejar de pensar en él, la forma en que había surgido del lago, su pesadez, el tenue brillo de letras debajo del óxido. Todo en él se sentía mal, como una cosa que no había querido volver a la luz del día. Había soñado con él durante la noche, sacándolo una y otra vez, cada vez viendo manos diferentes en la cuerda, las de su abuelo, las de su padre, extrañas. A veces, en sus sueños, el cofre se abría solo y el interior estaba lleno de agua oscura. Márquez se levantó frotándose la barba incipiente en la mandíbula. La casa olía tenuemente a madera húmeda y pozos de café. Se puso la chaqueta y salió.
El mundo estaba en silencio, la lluvia había pasado, pero el aire aún era pesado, el suelo blando bajo sus pies. Cuando abrió el cobertizo, el olor a óxido y alga salió de golpe, agudo y metálico. El cofre parecía más pequeño de lo que recordaba, pero más denso de alguna manera, como si estuviera conteniendo la respiración. Se agachó a su lado y cepilló la película de barro seco que se había agrietado durante la noche. Pasó las yemas de los dedos a lo largo de la tenue inscripción en el costado. La mayoría de las palabras eran ilegibles, pero una parte era lo suficientemente clara como para hacer que su estómago se tensara. First Southern Bank. Recordaba haber oído ese nombre antes en las historias sobre la familia Harlan. Ese era el banco que el viejo había dirigido antes de desaparecer. Marques se levantó y miró fijamente el cofre. La luz de la mañana se filtraba a través de las rendijas del cobertizo, golpeando la superficie corroída como un fuego pálido. El pensamiento llegó pequeño e insistente. ¿Y si este es el qué? Fue a su banco de trabajo y buscó en un cajón hasta encontrar una lata de aceite y una llave inglesa. Su plan era simple, ver si los pernos giraban, si la manija se movía. Pero mientras se agachaba para empezar, un sonido afuera lo hizo congelarse, el crujido de grava en el estrecho camino junto a su casa. Esperó, el corazón repentino, pero el ruido se desvaneció después de unos segundos. Probablemente solo un camión de paso. Aún así, sintió los vellos de los brazos erizarse. Pasó la siguiente hora intentando abrir la cerradura. El dial no cedía, las bisagras no se movían, el metal estaba demasiado corroído para ceder, incluso con aceite. Golpeó una vez con la llave inglesa, pero el golpe solo resonó en el cobertizo como una campana hueca. La frustración burbujeó en él, seguida rápidamente por la duda. Tal vez no valía la pena. Tal vez estaba solo lleno de barro y nada más. Pero la curiosidad, una vez que echa raíces, es difícil de matar. Cuando la tarde llegó, Marques condujo al pueblo. Se dijo que era solo para comprar suministros. WD-40, una palanca, tal vez algo de lija. Pero también quería oír si alguien había notado lo que había sacado del lago. El camino serpenteaba a lo largo del borde del agua, pasando el muelle abandonado y la línea de cipreses que marcaban el punto medio hacia el pueblo. Mientras conducía, notó huellas de neumáticos en el arcén que no eran suyas frescas, tal vez de la noche anterior. El centro de Glenmore era pequeño, 2 calles cruzándose, una cafetería, una gasolinera, una ferretería y poco más. Cuando Marques empujó la puerta de la ferretería, la campana sobre ella tintineó. Adentro, el aire olía a serrín y aceite. La señora Carter, la dueña, levantó la vista del mostrador y sonrió débilmente. Mañana, Marques, dijo. Estuviste fuera temprano ayer, ¿verdad? El viejo Pete dijo que vio tu bote allá lejos por el lado norte. Marques apretó el agarre en la canasta. Sí, dijo casualmente, buen clima para pescar. Mientras ella escaneaba una caja de clavos, él dijo que vio que subías algo grande. ¿O pescaste un auto hundido? Forzó una risa. Solo un enredo de alambre, casi pierdo mi re. La señora Carter rió y sacudió la cabeza. Tú y ese lago. Un día te va a tragar entero. Él sonrió de vuelta, pagó por sus cosas y se fue. Pero mientras caminaba hacia su camioneta, notó a un hombre apoyado en un poste de luz al otro lado de la calle. El hombre llevaba una gorra oscura y una chaqueta marrón, y aunque fingía mirar su teléfono, Marques podía sentir sus ojos siguiéndolo. Arrancó el motor y salió del pueblo sin mirar atrás. En el camino de regreso, encendió la radio para ahogar sus pensamientos. La estación estaba reproduciendo uno de esos segmentos locals. Historia de nuestro hogar con Frank y Denise. Los viejos llamaban para rememorar el pasado del pueblo. Normalmente habría cambiado de canal, pero entonces oyó un nombre que congeló su mano en el dial. Y eso nos lleva al misterio de Harlan, decía el presentador. Han pasado 52 años este verano, desde que el banquero Walter Harlan desapareció junto con su esposa e hijo. La gente aún habla de ello de vez en cuando. Algunos dicen que robó de su propio banco, otros que fue incriminado. De cualquier manera, ese lago ha estado guardando secretos. Marques sintió un escalofrío subirle por la nuca.
Escuchó mientras el programa continuaba, el presentador leyendo recortes viejos, los llamantes dando sus teorías. Un hombre afirmó que su padre había ayudado a buscar en la orilla en el 72 y encontró sangre en las rocas. Otro dijo que buzos habían avistado algo metálico profundo bajo la superficie, pero no pudieron recuperarlo por el limo. Márquez apagó la radio antes de que terminaran, sus manos temblaban ligeramente en el volante. Cuando llegó a casa, estacionó junto al cobertizo y se sentó en la camioneta por un largo rato, mirando las paredes de madera como si pudiera ver a través de ellas. Pensó en el hombre de la gorra, en las huellas de neumáticos en el camino, en la curiosidad casual de la señora Carter. No tomaría mucho para que la palabra se extendiera. Una persona dice algo, otra lo repite, y pronto todos sabrían que Márquez Jenkins había sacado algo extraño del lago. En un pueblo como Glenmore, el chisme viaja más rápido que el fuego. Salió y entró al cobertizo, estaba húmedo, el olor a aceite colgando pesado en el aire. Sacó las nuevas herramientas de su bolsa y las colocó ordenadamente junto al cofre. Estudió la puerta de nuevo. La cerradura era antigua, hunda y el circular con surcos profundos, del tipo que usaban en bancos hace medio siglo. La manija era de acero sólido, picado y marrón. Roció aceite en las juntas y esperó, escuchando cómo se filtraba en el óxido. Las horas pasaron afuera, el cielo pasó de azul pálido al dorado oscuro de la tarde. Podía oír el viento moviéndose a través de los juncos, el suave chapoteo del agua contra el muelle. Golpeó el cofre una vez, dos, y luego otra vez. Cada golpe resonaba en el cobertizo como un latido. Finalmente, exhausto, se sentó sobre los talones. El metal no había cedido. Márquez se limpió el sudor de la frente, sus manos estaban negras de óxido. Miró hacia la ventana y se congeló. Un auto estaba estacionado al otro lado del camino, medio oculto detrás de los árboles. Podía distinguir apenas su forma, un sedán oscuro, motor apagado, ventanas tintadas. Lo observó por varios minutos. Nadie salió. Después de un rato, el auto se adelantó y desapareció por el camino. Exhaló lentamente, intentando estabilizarse. Tal vez no era nada, tal vez solo estaba viendo cosas. Pero en el fondo sabía mejor, alguien más estaba interesado en ese lago. Tal vez lo habían estado por mucho tiempo. La noche cayó rápido, envolviendo la orilla en sombra. Márquez cerró el cobertizo con llave y entró, revisando puertas y ventanas antes de sentarse a comer. No tenía hambre. El cofre había removido algo inquieto en él, una sensación de que el pasado se inclinaba demasiado cerca. Se sirvió un trago y miró la luz parpadeante de la pequeña lámpara en su mesa. Recordó la voz de su abuelo de nuevo. Cómo solía hablar del lago como si tuviera mente propia. No olvida, chico. Solo espera. Márquez siempre pensó que era superstición, el tipo de cosa que dicen los viejos cuando han pasado demasiados años solos. Pero ahora, con el cofre a solo unos metros, esas palabras se sentían más verdaderas que nunca. El reloj pasó las 10, fue a la ventana y miró abajo. El cobertizo era una forma oscura bajo la luz de la luna. El aire estaba quieto. Entonces, tenuemente, dio movimiento, una figura de pie junto a la línea del agua. Estaba demasiado lejos para distinguirla claramente, solo una silueta contra el pálido brillo del lago. Parpadeó, y la forma se había ido. Márquez se quedó allí por un largo rato, escuchando. El único sonido era el susurro de los juncos rozándose entre sí. Se dijo que eran solo sombras, trucos de la luz de la luna, pero la sensación de ser observado perduró mucho después de que se fuera a la cama. Soñó de nuevo con el cofre. En su sueño, lo abrió fácilmente y dentro había un espejo en lugar de dinero o papeles. Cuando miró en él, el reflejo no era el suyo, era un hombre en traje, su rostro hinchado por el agua, ojos abiertos y mirando. Márquez se despertó en la oscuridad, sin aliento, el sonido de la lluvia comenzando de nuevo afuera. Al amanecer, fue al cobertizo. El aire era frío, su aliento un velo pálido de niebla. El cofre estaba exactamente donde lo había dejado, y sin embargo algo se sentía diferente, como si el cobertizo mismo se hubiera movido en la noche. Se arrodilló junto al cofre y presionó la palma contra el metal. Estaba tibio. No del aire, no del sol, solo tenuemente tibio desde dentro, como si hubiera estado aferrándose a algo vivo. Retiró la mano lentamente.
En algún lugar en los árboles, un pájaro llamó y luego se cayó. Márquez se giró hacia el lago, observando cómo una luz se arrastraba sobre el agua. La superficie estaba calmada, demasiado calmada, no se sentía como mañana más. Se sentía como la pausa antes de que algo comience. Se quedó allí hasta que la niebla comenzó a levantarse y por primera vez desde que encontró el cofre un pequeño pensamiento se formó en su mente. Uno que hizo que su pecho se tensara con una mezcla de miedo y resolución. Lo abriría sin importar qué tomara. El lago había guardado su verdad por medio siglo. Pero ahora que había elegido entregarla, Márquez sabía que no tenía opción más que seguir adelante. Lo que vio al girarse hacia la casa fue el auto que rodaba silenciosamente por el camino opuesto, sus ventanas oscuras reluciendo una vez en la luz antes de desaparecer detrás de los árboles. La mañana llegó pesada con niebla de nuevo, del tipo que se aferra a los árboles y traga el sonido. Márquez apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cofre, su puerta metálica brillando húmeda en su mente, el vaivén de su cobertizo. Ya no era solo un objeto. Se sentía como una presencia, como una cosa viva que lo había seguido fuera del lago y ahora se sentaba esperando a que él cometiera un error. Pensó en romperlo abierto en medio de la noche. Pero algo en esa idea se sentía mal, violentamente peligroso. No estaba seguro si el peligro venía del cofre mismo o de lo que el mundo quería que se quedara dentro. Pero no podía sacudirse la sensación de que, una vez abierto, nada en su vida volvería a ser como antes. Cuando el reloj finalmente tocó las 7, renunció a fingir dormir. Hizo café, observó el vapor girar contra la ventana e intentó no pensar en lo silencioso que era todo. Incluso los pájaros parecían mantenerse alejados del lago esa mañana. Una capa de niebla flotaba sobre el agua como aliento congelado en el aire y el reflejo del sol naciente era débil y sin color. Márquez se vistió rápido y decidió ir al pueblo de nuevo. Se dijo que era solo por comestibles y combustible, pero en el fondo quería ver si alguien había dicho algo nuevo. El aire a su alrededor se sentía tenso, expectante, como si todo el pueblo hubiera captado un rumor y solo esperara que él lo confirmara. Cerró la puerta con llave por hábito, aunque dudaba que la cerradura mantuviera fuera lo que había empezado a rodearlo desde que sacó ese cofre del agua. El viaje a Glenmore fue corto, el mismo camino de tierra, los mismos postes de energía torcidos, la misma cerca combada que marcaba el punto medio. Pero cerca del muelle abandonado por el viejo bosquecillo de cipreses, notó algo que hizo que su estómago se tensara, huellas frescas de nuevo. No eran de su camioneta, eran más anchas, más profundas, como si algo más pesado hubiera rodado mientras dormía. Ralentizó, pero no se detuvo. Quienquiera que hubiera estado aquí anoche se había acercado, tal vez incluso hasta su entrada. Cuando llegó al pueblo, las calles aún estaban medio dormidas, el olor a tocino flotaba de la cafetería, una bomba de gasolina traqueteaba en el viento al final. Un crucero del sheriff estaba estacionado fuera de la oficina de correos, vacío. Márquez estacionó frente a la pequeña tienda y salió. No notó a un par de viejos sentados en el banco junto a la puerta. Ya estaban hablando del clima, de los cultivos. Y rápidamente se dio cuenta de que de él. Mañana, Jenkins, dijo uno de ellos, entrecerrando los ojos hacia arriba. Adamo yo que, sacaste algo del lago ayer. ¿Había una caja en él? Márquez forzó una sonrisa. Solo un viejo pedazo de chatarra, probablemente parte de ese muelle que se rompió. El hombre rió. Seguro parecía más pesado que un muelle. La gente habla, encontraste un cofre del tesoro. Márquez rió, pero su mano se tensó en su bolsillo. Si hubiera sido oro, todos lo sabrían. Ese lago lo guarda todo lo que cae en él. Los hombres sonrieron, pero podía ver la curiosidad hirviendo detrás de sus ojos. Asintió cortésmente y entró antes de que pudieran preguntar más. La tienda estaba cálida y olía a pozos de café y papel de periódico. Compró lo que necesitaba, pagó rápido y se fue sin mirar atrás. El aire afuera se sentía más espeso que antes, como si ojos estuvieran sobre él, incluso cuando no lo vigilaban. Mientras conducía a casa, la radio zumbaba suavemente de fondo. El segmento matutino estaba reproduciendo el episodio de anoche, el del banquero desaparecido, Walter Harlan.
Márquez no había planeado escuchar, pero no podía obligarse a cambiar la estación. La voz del locutor era calmada, casual, como alguien contando historias de fantasmas a niños. Aunque el caso se enfrió, dijo el hombre, muchos creen que el banquero intentó esconder fondos robados en o alrededor del lago Glenmore antes de desaparecer. Los buzos no encontraron nada más que escombros y lodo. Algunos dicen que el cofre se hundió con ellos, otros que llegó a la orilla y lo enterró en algún lugar de los bosques. Los nudillos de Márquez se pusieron blancos en el volante. Apagó la radio, pero las palabras se quedaron pegadas. El cofre ya no era solo un objeto, era una pieza de esa historia. Y si alguien descubría que lo tenía, no sería solo un pescador más. Sería un hombre con algo que la gente quería, algo por lo que podrían matar. Cuando llegó a casa, el silencio se sentía más pesado de lo usual. El lago estaba quieto, su superficie lisa como vidrio. Se paró junto al agua por un momento, mirando sobre ella, y pensó en la última noche viva del banquero, un hombre remando hacia la oscuridad con un secreto que no podía guardar. Tal vez había llegado demasiado tarde, tal vez ya sabían y no lo dejarían regresar. Márquez tembló, aunque el sol ya subía más alto. Fue al cobertizo y abrió la puerta con llave. El cofre no se había movido, por supuesto solo yacía allí en la penumbra. Pero el olor dentro del cobertizo parecía más agudo, más metálico. Se agachó a su lado y limpió otro parche de óxido. Debajo de la suciedad, las letras eran más claras ahora, Festsaden Bank, sucursal 12. Y debajo, débilmente rayado a mano, 2 dígitos, 72. El año de la desaparición de Harlan. Márquez se sentó sobre los talones. El cobertizo estaba silencioso, excepto por el zumbido tenue de una mosca cerca de la ventana. Pasó el pulgar a lo largo de los números hasta que el borde del óxido se desprendió. No era coincidencia, lo sabía ahora. Cada parte de él quería fingir que aún era solo un viejo cofre, pero la verdad presionaba más fuerte cuanto más lo miraba. Pensó en su abuelo de nuevo, las historias que solía contar sobre cómo la policía había llegado en el 72 y ordenado a todos que se alejaran del lago y la orilla por días. Habían montado tiendas, reflectores, incluso trajeron buzos de la ciudad, pero no encontraron nada. Cuando la búsqueda terminó, los hombres de traje dijeron a todos que guardaran silencio por el bien del pueblo. Su abuelo siempre escupía al decir eso, por el bien de quién quieres decir. Márquez no había prestado mucha atención entonces, pero ahora esas palabras resonaban como advertencias. La misma familia aún dirigía el pueblo, los mismos nombres estaban en los edificios. Tal vez algunos de esos hombres de traje aún andaban por ahí, sus hijos lo hacían. Se inclinó más cerca del cofre. ¿Qué demonios viste ahí abajo?, murmuró. El sonido de grava moviéndose afuera lo hizo saltar. Se levantó rápido, escuchando. Nada, solo el viento de nuevo. Aún así, cerró el cobertizo con llave cuando salió, guardando la llave en el bolsillo. La tarde se arrastró en un silencio inquieto. Intentó ocuparse con reparaciones, apretando una tabla suelta en el porche, limpiando sus redes. Pero su mente seguía girando de vuelta al mismo pensamiento. Alguien sabía. Alguien lo había seguido ese día en el lago o lo había visto arrastrando el cofre por la pendiente. El sedán oscuro en el camino, el hombre de la gorra. No podía ser todo coincidencia. Mientras el sol comenzaba a caer detrás de las colinas, el mundo se volvió dorado por un momento antes de deslizarse al azul profundo del crepúsculo. Márquez se paró junto al agua de nuevo, observando las ondas reptar sobre la superficie. Captó un tenue brillo entre los juncos, algo metálico reflejando la luz antes de desaparecer bajo la superficie. Entrecerró los ojos, pero se había ido. Tal vez era un pez, tal vez no. Se giró hacia la casa y se congeló. Alguien había dejado huellas en el suelo húmedo cerca del cobertizo, grandes, más pesadas que las suyas. Se agachó para mirar más de cerca, las pisadas llevaban hasta la puerta y de vuelta, desapareciendo en los árboles. No había oído un auto, quienquiera que fuera, debía haber venido a pie. El pulso de Márquez latía en sus oídos. Entró, cerró la puerta y corrió las cortinas.
Pensó en llamar al sheriff, pero ¿qué diría? Que alguien había estado husmeando en su propiedad. El sheriff apenas lo toleraba y medio pueblo aún lo veía como un forastero, aunque hubiera nacido allí. No, el sheriff no ayudaría. Lo más seguro era quedarse callado y mantener el cofre escondido. Esa noche los sueños vinieron de nuevo. Estaba remando en el lago, la niebla tan espesa que apenas podía ver sus manos. El agua debajo de él ya no era agua, sino un espejo oscuro reflejando caras que eran la suya. Podía oír susurros subiendo de abajo, palabras que se difuminaban en el sonido de remos hundiéndose en la superficie. Cuando llegó al centro, algo rozó el fondo del bote. Miró abajo y vio el contorno del cofre bajo el agua, abierto esta vez luz saliendo de él como de una ventana a otro mundo. Entonces una mano se extendió desde la luz, pálida e hinchada, agarrando su muñeca. Se despertó jadeando, el eco del agua aún en sus oídos. Le tomó un momento recordar dónde estaba. La casa estaba oscura excepto por el tenue brillo de la luna a través de la ventana. Afuera, el lago era invisible, oculto bajo una capa de niebla. Se quedó quieto, escuchando, y entonces lo oyó, un suave crujido de pasos en la grava de nuevo. No cerca, pero lo suficiente. Se sentó, el corazón martilleando, y los pasos se movieron una, dos veces, y luego se detuvieron. Silencio. Se quedó despierto hasta el amanecer cuando la luz llegó débil y delgada. Salió a revisar. Había pisadas de nuevo, tenues pero reales, llevando desde los árboles hacia el lago y de vuelta. Las siguió hasta la orilla, pero allí se desvanecían, en el barro húmedo. Por un largo rato se quedó allí, observando el agua cambiar. La superficie estaba calmada, pero debajo algo más oscuro se removía, podía sentirlo, aunque no lo viera. El lago estaba vivo con memoria, y ahora que la había perturbado, no descansaría hasta que sus secretos se resolvieran de nuevo. Se giró de vuelta hacia la casa, cansado pero seguro de una cosa, no podía parar ahora. El cofre ya no era solo una curiosidad, era parte de algo más grande, algo que había acechado en este pueblo por décadas. Y si la gente que lo había enterrado aún tenía poder aquí, entonces vendrían por él pronto. Miró una vez más sobre el lago Glenmore, donde la niebla ya se levantaba en cintas plateadas. El aire llevaba el tenue olor a hierro y lluvia. El mundo parecía pacífico, pero Márquez sabía mejor. El lago le susurraba ahora, su voz tenue pero inconfundible, y lo que había dicho era claro, algunas deudas no se quedan enterradas. Para la mañana siguiente, el cielo sobre Glenmore colgaba bajo y gris, espeso con la promesa de lluvia. El lago era casi invisible, debajo de la manta de niebla que se aferraba a su superficie. Márquez no había dormido de nuevo. La noche había pasado en silencio, roto solo por el ocasional gemido de la casa de madera mientras el viento cambiaba. Se había sentado junto a la ventana hasta el amanecer, una taza de café fría en las manos, observando los tenues remolinos de niebla sobre el agua. Cada crujido afuera lo hacía mirar, cada sonido se convertía en una pregunta. Al amanecer, sus nervios se sentían estirados como alambre. Intentó decirse que lo imaginaba, que las pisadas, el auto, la sensación de ser observado eran solo trucos de su mente después de noches demasiado inquietas. Pero en el fondo sabía mejor. Había pasado su vida confiando en los instintos silenciosos que venían de años solo en el lago. Instintos que le decían cuando venía una tormenta o cuando los peces se movían bajo la superficie. Ese mismo instinto ahora le decía que el peligro estaba cerca. Se paró junto a la puerta del cobertizo por un largo rato antes de abrirla. El candado aún estaba allí, pero el pestillo estaba ligeramente doblado, como si alguien hubiera probado su fuerza. Se agachó para mirar más de cerca, no era mucho, solo una leve distorsión en el metal, pero fue suficiente para hacer que su estómago se tensara. Alguien había intentado entrar. El cofre aún estaba en su lugar, sentado en la esquina debajo de la luz débil que se filtraba a través de las tablas de madera. Un charco de condensación se había formado en el suelo alrededor. Círculos oscuros. Parecía casi como si sudara. Márquez cepilló su mano contra el metal y la retiró rápido. La superficie estaba fría, más fría que el aire dentro del cobertizo. Sintió una extraña urgencia de cubrirlo de nuevo,
de esconderlo de la vista como si pudiera verlo. Tiró la lona de vuelta sobre él y cerró la puerta con llave una vez más. Apenas se había girado hacia la casa cuando oyó el sonido de un motor, no el ronroneo profundo de una camioneta, sino algo más suave, más nuevo. El tipo de vehículo que nadie en Glenmore solía conducir. Se congeló, entrecerrando los ojos hacia el camino de tierra. Un sedán negro apareció a través de la niebla, sus faros cortando líneas de luz demasiado agudas a través de los árboles. Ralentizó al acercarse a su casa, los neumáticos crujiendo suavemente en la grava. El corazón de Marques latió más rápido, dio un paso atrás hacia el porche, observando cómo el auto se detenía junto a su puerta. La puerta del conductor se abrió y un hombre salió. Era alto, con un abrigo marrón y sosteniendo una libreta pequeña. Levantó una mano en saludo, su sonrisa demasiado rápida, demasiado practicada. Señor Jenkins, llamó el hombre, su voz calmada, casi amistosa. Mañana, señor. Me llamo Harold Capp, soy reportero del Southern Gazette. ¿Le importa si le hago unas preguntas? Marques no se movió. Había oído suficientes voces suaves en su vida para saber cuando alguien no decía lo que quería. ¿Sobre qué? Preguntó, manteniendo la distancia. Bueno, dijo el hombre, dando unos pasos adelante, estamos haciendo un artículo sobre la vieja desaparición de Harlan. Han pasado 52 años este mes, ya sabe. La gente por aquí aún habla de ello. Oí que usted es algo así como una figura fija en el lago. Pensé que tal vez podría contarme si alguna vez ha encontrado algo inusual por allí. Marques no dijo nada. Los ojos del hombre se desviaron al cobertizo por un segundo antes de continuar. La gente dice que el lago guarda secretos. Caramba, y usted sabría más sobre eso que nadie. No sé nada de eso, dijo Marques secamente. No he encontrado nada digno de imprimir en su periódico. Capp sonrió de nuevo, demasiado fácilmente. Ah, pero si sacó algo ayer, ¿verdad? Una caja metálica, tal vez. Debió ser toda una captura. Su mandíbula se tensó. ¿Quién te lo dijo? Oh, la palabra viaja rápido en pueblos pequeños, dijo Capp encogiéndose de hombros. No hay daño en preguntar, ¿verdad? Solo busco la verdad. La verdad no está en mi patio, dijo Marques. Capp lo estudió por un largo momento, luego asintió cortésmente. De acuerdo, señor Jenkins. Si cambia de opinión, aquí está mi tarjeta. Colocó un pequeño rectángulo de papel en la barandilla del porche y se giró para irse, pero antes de entrar a su auto. Miró atrás una vez más y dijo suavemente, a veces el pasado tiene una forma de encontrar su propio camino de vuelta a la superficie. Cuídese por aquí. El auto se alejó lentamente, desapareciendo en los árboles. Marques esperó hasta que el sonido del motor se desvaneció antes de recoger la tarjeta. El número era local, el nombre impreso limpiamente en letras negras, pero algo en ella se sentía falso. La rompió por la mitad y la dejó caer en la tierra. Entró de nuevo, se sentó en la mesa y miró por la ventana por un largo rato. El lago brillaba a lo lejos, pacífico como siempre. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que el hombre no había venido solo, de que alguien más había estado en el auto, esperando, observando. A media tarde, el clima comenzó a cambiar. El viento se levantó, rugiendo a través de los juncos y sacudiendo las holgadas contraventanas contra la casa. Las primeras gotas de lluvia salpicaron la barandilla del porche. Marques se paró en la ventana, inquieto, cuando otro vehículo apareció en el camino. Este era plateado, más nuevo, con ventanas tintadas. Se detuvo exactamente donde el sedán negro había estado antes. La puerta se abrió y un hombre diferente salió. Más bajo, más afilado, con un traje oscuro que no pertenecía a un lugar como Glenmore. Miró alrededor de la propiedad lentamente, su mirada demorándose en el cobertizo, luego caminó hacia el porche con la confianza suave de alguien que nunca esperaba ser rechazado. Buenas noches, dijo, voz baja pero controlada. Lo siento por molestarlo, señor Jenkins. Me llamo Daniel Harlan. El nombre golpeó a Marques como una caída repentina de temperatura. Harlan, el mismo que el banquero.
El hombre sonrió débilmente, como si hubiera notado la reacción. Mi abuelo solía poseer propiedades por aquí y continuó. Entiendo que ha estado pescando cerca de donde su bote se hundió. Vine a preguntar si encontró algo suyo, papeles, cajas, algo en absoluto. Marqués lo miró fijamente. No he encontrado una maldita cosa. Harlan ladeó la cabeza ligeramente, su sonrisa no desvaneciéndose. ¿Estás seguro de eso? Porque alguien dijo que vio su bote subiendo algo ayer, un cofre, tal vez. El pulso de Marqués comenzó rápido de nuevo. La gente dice muchas cosas en este pueblo, no las hace ciertas. Lo entiendo, dijo Harlan suavemente, pero si hubiera encontrado algo, cualquier cosa que pudiera pertenecer a mi familia, estaría dispuesto a pagar por su devolución. Generosamente, sin preguntas. Marqués sintió un destello de ira, pero lo ocultó detrás de una expresión en blanco. Te dije que no tengo nada tuyo. Estás perdiendo el tiempo. Los ojos de Harlan se demoraron en él un momento más, luego se desviaron al cobertizo. ¿Puedo? Preguntó, ya dando un paso en esa dirección. No, dijo Marqués bruscamente. No puedes. El silencio entre ellos era pesado, lleno del sonido de la lluvia, empezando a caer más fuerte. Harlan lo estudió por otro segundo largo, luego asintió cortésmente. Por supuesto. Mi error. No quise entrometerme. Sacó una tarjeta pequeña del bolsillo de su abrigo, idéntica a la del reportero, y la colocó en la barandilla del porche. Si cambia de opinión, llámeme. Odiaría ver algo valioso perdido para siempre. Se giró y caminó de vuelta a su auto. Antes de entrar, miró hacia el lago. Lugar hermoso, dijo en voz baja. Difícil creer cuánto ha visto. Luego se fue. Marqués se quedó en la lluvia hasta que el sonido del motor se desvaneció de nuevo. Miró la tarjeta, el nombre impreso limpiamente, el número de teléfono debajo, la misma precisión que la anterior, como si ambos hombres hubieran venido de la misma imprenta, el mismo lugar. Tal vez incluso el mismo plan. La arrugó en su puño y la arrojó al agua. Para el anochecer, la lluvia se había convertido en tormenta. El viento hollaba contra la casa, doblando los juncos planos contra la orilla. Los relámpagos destellaban sobre el lago, iluminando la superficie por un latido a la vez. Marqués paseaba por la cocina, su mente acelerada por los dos extraños en un día, ambos preguntando lo mismo. No habían oído solo rumores, sabían. La pregunta era cómo. Abrió el cajón bajo la encimera y sacó la linterna pesada que usaba en el bote. La llave del cobertizo brillaba a su lado. Dudó, luego agarró ambos. El trueno enmascaró el sonido de sus pasos mientras cruzaba el patio. Cuando llegó al cobertizo, la lluvia empapó su camisa, fría como hielo. Abrió la puerta con llave y entró. El aire olía a madera húmeda y hierro. El cofre yacía bajo la lona, inmóvil. Tiró la cubierta, puso la linterna en el suelo y agarró la palanca que había comprado en el pueblo. El metal gimió cuando la encajó en la junta de la puerta. El viento afuera rugía más fuerte. Golpeó la palanca con el talón de su bota dos veces, de nuevo. La cerradura no se rompió, pero el marco se movió. Intentó de nuevo, sudor mezclándose con lluvia, hasta que finalmente la junta se abrió lo suficiente para ver un destello de oscuridad dentro. Entonces, a través del ruido de la tormenta, oyó algo más, una puerta de auto cerrándose. Se congeló. El haz de la linterna parpadeó mientras se giraba hacia la ventana. Los faros barrieron el patio. Alguien había vuelto. Apagó la luz y se presionó contra la pared, escuchando. Voces se llevaron tenuemente a través de la lluvia. 2, tal vez 3 hombres. Uno de ellos rió en voz baja. El sonido le erizó la piel. Los pasos se acercaron, podía ver las sombras de los hombres moviéndose más allá de la ventana, formas oscuras contra los relámpagos. Se dirigían a la casa. La respiración de Marqués vino lenta y quieta. Agarró la palanca más fuerte, el corazón martilleando. Una de las voces habló más clara ahora. Está aquí, te lo dije. Revisa la casa primero, dijo otro, luego el cobertizo. Marqués no esperó. Se deslizó por la puerta trasera del cobertizo, moviéndose alrededor del lado lejano hacia los árboles. La lluvia cubrió sus pasos, pero el barro era profundo. Casi resbaló 2 veces antes de llegar a las sombras de los pinos. Desde allí miró atrás. Los hombres habían llegado a su porche. Uno de ellos pateó la puerta abierta, un crujido como un disparo a través de la tormenta.
Un relámpago destelló de nuevo y instantáneamente vio sus rostros, fríos, decididos, extraños. Ninguno era el reportero o el hombre del traje, pero se sintió seguro de que estaban conectados. Se movían con propósito, no curiosidad. El trueno rodó sobre las colinas mientras Márquez se agachaba más profundo en los árboles, agachado bajo. Podía oírlos dentro de su casa ahora, volcando sillas, abriendo gabinetes, buscando. Su corazón se apretó cuando oyó a uno de ellos reír de nuevo. Una puerta se cerró de golpe, vidrio se rompió. Esperó sin moverse hasta que la tormenta comenzó a alejarse al este y el ruido de la casa se aquietó. Los hombres salieron de nuevo, maldiciendo. Uno de ellos gritó algo que no pudo distinguir sobre la lluvia, y entonces un olor áspero y repentino lo alcanzó. Un olor que reconoció instantáneamente. Gasolina. Iban a quemarlo. El pecho de Márquez se tensó mientras observaba a uno de ellos encender un mechero cerca del porche. La llama se encendió y en segundos las tablas secas cogieron fuego. Se extendió rápido, naranja y hambriento, luz como vidrio fundido en la lluvia. El hombre se quedó un momento observándolo, luego se giró y corrió hacia su auto. Los neumáticos patinaron en el barro. Los faros cortaron brevemente a través del humo antes de desaparecer en la oscuridad. Márquez se quedó oculto hasta que el sonido se fue, hasta que todo lo que quedó fue el crepitar del fuego y el siseo constante de la lluvia en la madera quemada. Su casa se derrumbaba sobre sí misma, el porche cayendo primero, el techo siguiéndolo pronto después. Las llamas arrojaban sombras largas parpadeantes a través del patio, a través del cobertizo, a través del lago mismo. Quería moverse, correr al cobertizo, al cofre, pero no lo hizo, no aún. Sabía mejor que salir al abierto demasiado pronto. Quienquiera que fueran esos hombres, no habían terminado. Esto era solo el comienzo. Cuando la tormenta finalmente se rompió y las llamas se redujeron a brasas, Márquez se arrastró de vuelta hacia el lago. El cofre aún estaba allí, negro por el humo pero intacto. Se arrodilló a su lado, sin aliento, empapado su reflejo temblando en la superficie metálica resbaladiza. Todo lo que había poseído se había ido, convertido en cenizas detrás de él. Pero el cofre permanecía. Lo tocó una vez, ligeramente, como alguien tocaría la superficie de una tumba. Entonces susurró bajo su aliento, apenas audible incluso para sí mismo: lo que seas, ya me has costado demasiado. El viento del agua llevó el olor a humo y lluvia a través del valle. En algún lugar a la distancia, el trueno retumbó de nuevo, desvaneciéndose lentamente en el silencio. Márquez se levantó y miró al lago, su vasta extensión oscura extendiéndose infinitamente debajo de la noche. El mundo había cambiado en menos de una hora. Había cruzado una línea que nunca podría deshacerse. Y aunque el fuego había muerto, el peligro real, el tipo que no se podía ver ni oír, solo estaba comenzando a cerrarse. Cuando llegó la mañana, no se sintió como mañana en absoluto. El aire aún olía a humo, y una película gris de cenizas se aferraba a todo: los postes de la cerca, la hierba húmeda, incluso las piedras cerca del lago. La tormenta había pasado, pero el mundo que dejó atrás se sentía despojado y hueco. Donde una vez estuvo la casa de Márquez, solo había un esqueleto negro de madera y un rizo de vapor subiendo a la luz pálida. Se paró allí descalzo en el barro, mirando las ruinas sin expresión, la piel de su rostro tensa por el calor que la había horneado durante la noche. Su vida, la que había construido en silencio, en soledad, se había ido. Debería haber sentido dolor. En cambio, sintió nada más que el peso sordo del propósito presionando en su pecho. Los hombres habían tomado todo excepto la única cosa por la que habían venido, el cofre. De alguna manera había sobrevivido. El cobertizo estaba chamuscado pero intacto, sus viejas tablas demasiado húmedas para prender. Caminó hacia él lentamente, el barro chupando a sus talones con cada paso. Cada movimiento de su cuerpo dolía, los brazos por el esfuerzo, la garganta cruda por el humo. Pero se movió con una quieta certeza, como si fuera atraído por algo más grande que él mismo. Abrió el cobertizo con llave y entró. El olor a hierro, madera quemada y suelo húmedo llenó sus pulmones. La lona se había derretido en parches, fundiéndose en las tablas del suelo, revelando la curva oscura del cofre debajo. Se arrodilló y cepilló el polvo de cenizas.
Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por agotamiento. El metal estaba marcado por rayones, la pintura ampollada, pero la estructura aún era sólida. Parecía que podría haber yacido en el fondo del lago por otros 100 años y aún guardar sus secretos. Por un largo rato simplemente lo miró, escuchando el tenue goteo de agua de lluvia de las vigas. Entonces se levantó y fue al banco de trabajo. La mayoría de sus herramientas estaban arruinadas, pero la palanca aún estaba allí, el mengo ennegrecido, la punta de acero desafilada pero irrompida. La agarró con fuerza y volvió al cofre. Ya no pensaba en dinero. Ya no pensaba en entregárselo a la policía. Todo lo que quería ahora era saber que había perdido todo por. Si los hombres estaban dispuestos a quemar su hogar hasta los cimientos por lo que había dentro de esta caja, entonces necesitaba verlo con sus propios ojos. Encajó la palanca en la grieta que había hecho la noche anterior y presionó con fuerza. El metal gimió y protestó. Cambió de peso, sus músculos gritando, hasta que finalmente oyó el tenue sonido de algo cediendo. Un chorro delgado de polvo y humo se escapó de la junta, seco y antiguo como el aliento de una tumba. Tiró de nuevo, y la cerradura se rompió con un grito metálico agudo. La puerta cayó una pulgada, luego otra. Se congeló por un momento, había esperado que algo se moviera dentro, que alcanzara desde la oscuridad. Pero no había nada, solo quietud. Lentamente, abrió la puerta de par en par. El interior estaba forrado con tela podrida que se desintegró al tocarla. El aire que salió era aún húmedo, pesado con el olor a moho y tiempo. Dentro había varios paquetes envueltos en tela aceitada, una pequeña caja de madera y algo más. Un brillo de oro entre el gris. Márquez alcanzó y sacó los paquetes uno por uno, colocándolos en el banco de trabajo. Sus manos temblaban. Cada paquete estaba sellado con cera tan vieja que se agrietó al menor toque. Rompió uno. Dentro había papeles, docenas de ellos, algunos escritos en tinta azul desvaída, otros a lápiz. Los bordes estaban deformados y amarillos, pero las palabras aún eran legibles. Mientras los extendía, se dio cuenta de que eran cartas, libros contables, firmas, documentos bancarios. Reconoció el nombre estampado en la esquina superior de uno, First Southern Bank. Había más, una firma que hizo que su pulso se acelerara. W. Alter J. Harlan. Se hundió en la silla y miró las páginas, atraído a descifrarlas. Al principio eran solo números y líneas, retiros y depósitos. Pero entonces el patrón comenzó a aparecer. Había transferencias entre nombres que reconocía de titulares de periódicos viejos, hombres de negocios locales, funcionarios, hombres cuyas familias aún tenían poder en Glenmore. Los números no cuadraban. Era un encubrimiento y había durado años antes de la desaparición de Harlan. Hojeó la pila hasta encontrar algo diferente. Era una carta escrita a mano, fechada 3 días antes de la supuesta muerte de Harlan. La tinta se había corrido en lugares, pero las palabras eran lo suficientemente claras para leer. Si vienen por mí, no encontrarán nada. He tomado lo que más temen y lo he enterrado donde nadie pensará buscar. El lago lo guardará. Y si el lago algún día lo devuelve, que quien lo encuentre sepa que la verdad no está en el dinero, sino en los nombres adjuntos a él. No soy el único que robó, todos lo hicieron, y matarán para mantenerlo oculto. Márquez la leyó 2 veces, luego una tercera. Su boca estaba seca, su pulso latiendo en sus sienes. La carta estaba firmada simplemente Walter Harlan. La apartó y abrió el siguiente paquete, más papeles, más cartas. Pero había algo más, envuelto en tela aceitada y atado con una cinta desvaída. Lo desató con cuidado y peló las capas hasta que una fotografía cayó. Mostraba a una familia, un hombre, una mujer y un niño pequeño de pie en un muelle, sonriendo. Reconoció al hombre inmediatamente de recortes de periódicos viejos, Walter Harlan, antes de que todo saliera mal. La mujer debía ser su esposa, el niño su hijo. Detrás de ellos, el lago se extendía calmado y plateado bajo el sol. En la parte de atrás, escrito en una caligrafía elegante, estaban las palabras 3 de julio de 1972. El último buen día. Márquez giró la foto de nuevo y la miró.
La gente parecía feliz, ordinaria, no como ladrones o víctimas, solo una familia inconsciente de que el agua detrás de ellos pronto tragaría todo lo que poseían. Abrió la caja de madera después. Dentro, acolchado en tela húmeda, había un revólver, viejo pero aún aceitado. El metal sin mácula por el tiempo. El número de serie había sido rayado. Lo levantó con cuidado, su mano temblando. El peso era pesado, familiar. Había visto armas como esta antes, en misión militar, no algo que un banquero ordinario guardaría. Debajo yacía una sola nota sellada con cera. Rompió el sello, la carta dentro era corta. Para quien encuentre esto, sepa que no me ahogué. Se aseguraron de eso. Mi sangre está en sus manos, pero sus nombres están en estos papeles. Haga con ellos lo que quiera, pero tenga cuidado. La verdad atrae sangre tan fácilmente como las mentiras. La firma en la parte inferior era diferente esta vez, no la letra de Walter, sino la de una mujer. Clara Harlan. Marque se recostó, su corazón acelerado. La habitación parecía cerrarse a su alrededor. De repente entendió que la historia que el pueblo había contado por 50 años no era la verdad, que el banquero no había robado de nadie, había intentado exponer algo mucho peor. Corrupción, conspiración, asesinato. La gente que lo había silenciado no había desaparecido en la historia. Sus hijos ahora se sentaban en consejos municipales, dirigían negocios, llevaban insignias. Y de alguna manera habían sabido cuando el lago entregó un secreto. Presionó las palmas contra su rostro. Todo lo que había perdido, el fuego, el miedo, noches sin dormir, se trazaba de vuelta a estos papeles, prueba de pecados enterrados bajo décadas de silencio. Extendió los documentos de nuevo, escaneándolos hasta que un nombre saltó, un nombre que reconocía del presente. Sheriff Tom Harlan, el nieto, el hombre que le había sonreído en la tienda de comestibles, que una vez le ofreció comprar pescado cuando los tiempos eran duros. Un hombre cuya familia había pasado medio siglo asegurándose de que nadie dragara demasiado profundo en el lago Glenmore. La sangre de Marque se heló. Finalmente entendía por qué esos hombres habían venido en la noche, por qué no se habían molestado con amenazas antes de prenderle fuego a su casa. No temían al dinero, temían la exposición. Miró hacia la ventana, la luz se había atenuado de nuevo, mientras el cielo se volvía del color del acero mojado. El lago aún era visible a través de los árboles, perfectamente quieto. En algún lugar bajo esa superficie calma yacía todo lo que había empezado esto. Ahora, la verdad yacía en sus manos. Pensó en llevar los papeles al pueblo vecino, a la policía allí o a un periodista en la ciudad. Pero ¿y si ellos también estaban metidos? ¿Y si la red se extendía más allá de Glenmore? No tenía prueba de que alguien le creyera. Todo lo que tenía eran historias, cartas viejas y los restos quemados de su vida. Miró el revólver de nuevo. El cilindro aún giraba suavemente. Quienquiera que lo hubiera escondido se había asegurado de que funcionara cuando se necesitara. Lo colocó de vuelta en la caja y cerró la tapa. El aire dentro del cobertizo se sentía pesado, opresivo, como si las paredes mismas escucharan. El silencio se extendió hasta el atardecer afuera. El agua ondulaba tenuemente mientras una brisa cruzaba la superficie. Marques empacó las cartas y papeles en un saco de yute y lo ató fuerte. Lo escondió bajo las tablas del suelo del cobertizo, colocando una tabla suelta encima. El revólver lo guardó. No sabía qué haría con él aún, pero algo en él sabía que podría necesitarlo pronto. Salió, respirando el aire frío. El olor a cenizas aún perduraba, pero el viento había empezado a llevárselo. A través del lago, un solo pájaro planeaba bajo sobre el agua antes de desaparecer en los juncos. El mundo parecía calmado de nuevo, engañosamente calmado, como si la violencia de la noche anterior nunca hubiera sucedido. Pero Marques sabía mejor ahora. Entendía el silencio del lago, el silencio del pueblo, un tipo de silencio que había sostenido generaciones de miedo bajo la superficie. Había tocado la verdad y lo había quemado. Cuando la noche finalmente llegó, se sentó junto a la orilla, el revólver descansando en su rodilla, y observó la luna alzarse sobre el lago Glenmore. El agua brillaba tenuemente, un espejo de luz pálida. Pensó en Walter y Clara Harlan, en el niño en la fotografía, en cómo el mundo había enterrado su historia bajo mentiras y codicia. Pensó en su propia casa quemándose, en los rostros de los hombres en la lluvia,
en la forma en que el lago se había negado a dejar que su secreto se quedara oculto. En algún lugar detrás de él, profundo en los bosques, una ramita se quebró. Se giró, pero no vio nada, solo sombras moviéndose entre los árboles. Sonrió amargamente para sí mismo y susurró: «Vengan y tómenlo». El viento se levantó de nuevo, llevando sus palabras sobre el lago, donde se desvanecieron en la niebla. Dentro del cobertizo, bajo las tablas del suelo, los papeles esperaban secos y silenciosos, sosteniendo la verdad que ya había empezado a cambiar todo. El amanecer después del fuego llegó frío y agudo, del tipo de mañana que hacía que el aliento colgara en el aire como humo. Márquez se despertó en el suelo húmedo junto al cobertizo, envuelto en una vieja manta que olía a cenizas. La noche había sido inquieta, llena de crujidos de árboles, pisadas distantes que podrían haber sido imaginación, y el bajo susurro del lago moviéndose contra la orilla. Se sentó lentamente, sus músculos rígidos por el agotamiento. El aire aún estaba pesado con el aroma de madera quemada y tierra húmeda. Su hogar se había ido. La vida que había construido, cada recuerdo, cada consuelo, convertida en polvo en una sola noche. Solo el cofre había sobrevivido, y dentro de él una verdad más pesada que cualquier metal. Miró hacia el agua. La superficie estaba calmada ahora, engañosamente calmada, como si se burlara de él. En algún lugar bajo esa piel espejada yacía el comienzo de esta historia, el intento desesperado de un hombre de enterrar corrupción y la desgracia de otro de arrastrarla de vuelta a la luz. Márquez frotó sus manos para sacudir el frío. Podría haberse ido entonces, alejado, fingido que nunca pasó, que no lo sabía. Pero sabía que era demasiado tarde. El momento en que abrió ese cofre, su nombre había sido escrito en el libro contable de pecados de alguien más. Entró al cobertizo, donde el tenue olor a aceite y humo perduraba. Los papeles aún estaban escondidos bajo la tabla del suelo, los levantó y los revisó de nuevo, húmedos en las esquinas pero intactos. El revólver yacía junto al saco, brillando tenuemente en la luz tenue. Lo recogió, sintiendo su peso. El arma parecía zumbar en su mano, una cosa que había esperado demasiado para ser usada. Pensó en dejarla atrás, pero el recuerdo de esos hombres junto al fuego, sus voces calmadas, su risa mientras su casa ardía, lo detuvo. La deslizó en el bolsillo de su chaqueta y reemplazó las tablas. Para cuando el sol estuvo completamente arriba, había tomado una decisión. No podía quedarse aquí. Quienquiera que hubiera enviado a esos hombres volvería para terminar lo que empezaron. Necesitaba dejar Glenmore, al menos el tiempo suficiente para averiguar qué hacer después. Tal vez podría llegar al pueblo vecino, encontrar un periodista o un abogado que no debiera favores a la familia Harlan. Les mostraría los papeles, las cartas, la verdad. Cargó lo poco que tenía en su vieja camioneta, la manta, unos cuantos frascos. Antes de irse, caminó al borde del lago, el reflejo del cielo ondulaba debajo de él, pálido y suave. «¿Me has tomado suficiente?», murmuró. «Ahora es mi turno». Entonces se giró de vuelta hacia el camino. No vio el auto hasta que fue demasiado tarde. Apareció de detrás de la curva en los árboles, negro y moviéndose lento, bloqueando el único camino de salida. El corazón de Márquez saltó por un segundo, pensó que podría ser un crucero policial, pero cuando vio a los dos hombres dentro, uno con chaqueta de cuero, el otro fumando, supo que no era ley. Metió la camioneta en reversa, grava escupiendo de los neumáticos. Los hombres lo notaron instantáneamente. El auto se lanzó adelante, el motor rugiendo. Márquez giró bruscamente, dirigiendo hacia el lago. El camino era estrecho, resbaladizo con barro de la tormenta. La camioneta patinó, las ruedas traseras deslizándose peligrosamente cerca del borde del terraplén. Detrás de él, el auto negro lo seguía, cerrando rápido. Podía ver sus faros parpadeando, a través de los árboles, un brillo de sol en el cañón de una pistola desde la ventana del pasajero. Presionó el acelerador más fuerte, el corazón latiendo no tenía plan, solo instinto. El camino de tierra se curvaba hacia abajo al cobertizo de botes, donde su pequeño bote de pesca aún estaba atado al muelle. Frenó en seco, saltó antes de que la camioneta se detuviera rodando y corrió al agua. Los hombres gritaron detrás, sus voces rompiendo la quietud como vidrio. Oyó a uno de ellos disparar la bala, rasgó el aire y se incrustó en la puerta de la camioneta.
Otro disparo siguió, astillando el poste del muelle a su lado. Se agachó bajo, corrió los últimos metros y desató la cuerda. El viejo bote se meció violentamente mientras lo empujaba al agua y subía a bordo. El motor tosió 2 veces antes de encender, empujó el acelerador adelante. El motor gruñó y la vida detrás de él. Los hombres llegaron al muelle, gritando. Uno de ellos disparó de nuevo. La bala rebotó en el casco metálico, fallando su pierna por pulgadas. No miró atrás. El bote se lanzó adelante, cortando el agua. El lago se extendía ancho ante él, una sábana de plata rota solo por pequeñas olas. El sonido del motor resonó a través del aire quieto. Se dirigió hacia la orilla lejana, donde los pinos crecían espesos y los viejos senderos llevaban más profundo en los bosques. Detrás de él, los hombres habían encontrado otro bote, más pequeño pero más rápido, y la persecución comenzó. Marques empujó el motor más fuerte, el viento picando en sus ojos. La espuma golpeó su rostro, fría y aguda. Arrojó una mirada por encima del hombro. El segundo bote ganaba su proa cortando el agua como un cuchillo. Uno de los hombres se paró cerca del frente, levantando su pistola. Marques se agachó justo cuando otra bala zumbó pasando, destrozando el parabrisas. Los fragmentos brillaron por un instante antes de caer al lago. Viró hacia la entrada norte, donde el agua se estrechaba en un canal sinuoso bordeado por raíces de ciprés. El motor protestó la profundidad somera, ramas azotaron sus hombros mientras pasaba. El aire se llenó del zumbido de insectos y el olor a decadencia húmeda. Los hombres lo siguieron, su motor hallando detrás de él. Podía sentir el bote arrastrándose ahora, la hélice golpeando el barro. Mató el motor y agarró un remo, empujando silenciosamente entre las sombras de los árboles. El agua aquí era más oscura, más espesa, llena de ramas caídas y troncos que yacían justo bajo la superficie. Cada sonido parecía magnificado, el crujido de madera, el murmullo del viento, el zumbido distante de su bote acercándose. Marques flotó detrás de un grupo de juncos, agachado bajo. El otro bote ralentizó al entrar en el canal. Podía oírlos hablando, sus voces tensas. No puede haber ido lejos, dijo uno. Mantén las luces bajas. Un haz brillante barrió el agua, cortando a través de la niebla. Marques contuvo la respiración mientras pasaba pulgadas de su rostro, iluminando el sudor en su piel. Entonces se movió. Esperó hasta que el sonido de su motor resonó más lejos en la entrada antes de deslizarse silenciosamente fuera. Su corazón y lugar latiendo remó en la dirección opuesta. Llegó de vuelta al agua abierta, jadeando por el esfuerzo. La orilla lejana se alzaba adelante, un tramo de bosque oscuro intocado por caminos. Apuntó hacia él, cada músculo gritando. Detrás de él, un grito resonó, lo habían visto de nuevo. El motor rugió y la persecución se reanudó. No pensó, reaccionó. La línea de costa estaba a solo unos cientos de metros. Metió la mano en su chaqueta y sacó el revólver. El metal se sentía cálido en su mano, casi vivo. Se giró, apuntó al bote acercándose y disparó. El primer disparo falló, pero el segundo golpeó algo, una chispa voló de su motor. El motor tartamudeó, luego se encendió de nuevo, más fuerte, más enojado. Aún venían. Disparó una vez más, esta vez la bala golpeó el lado del conductor. El hombre se encogió, el bote viró y Marques usó el momento para dirigir hacia los juncos. La proa golpeó el barro con un sacudón que casi lo arrojó adelante. Saltó al agua hasta la cintura, fría como acero, cortando su aliento, y tropezó hacia la orilla. Detrás de él, el bote de los hombres embistió los juncos. Uno de ellos maldijo. Otro disparo crujió a través del aire. Marques se dejó caer plano en el barro, la bala se hundió en un árbol sobre él. Se arrastró adelante, tirando de sí mismo al banco, y corrió al bosque. Los árboles se cerraron a su alrededor, altos y húmedos, sus raíces retorciéndose como venas. Su aliento venía en ráfagas ásperas, cada paso era una batalla contra el agotamiento. Podía oírlo siguiendo, ramas rompiéndose, voces gritando, el sonido de alguien abriéndose paso a través del sotobosque. Se adentró más, usando el terreno que conocía de la infancia,
donde el suelo subía a una cresta que dominaba el lago. En la cima, se detuvo para recuperar el aliento. El bosque estaba silencioso de nuevo. Se agachó detrás de un tronco caído y esperó. La niebla había llegado incluso aquí, enroscándose entre los troncos como humo pálido. En algún lugar abajo, los hombres buscaban sus linternas, cortaban pasadas erráticas a través de los árboles. Uno de ellos gritó su nombre, Jenkins. «Sabemos que lo tienes. Entrégalo y tal vez vivas». Marques se quedó quieto. Podía sentir los papeles presionados contra sus costillas bajo su camisa. La esquina de uno se clavaba en su piel. Recordó la línea de la carta de Clara Harlan. «La verdad atrae sangre tan fácilmente como las mentiras». Sonrió amargamente. No querían la verdad, solo su silencio. Esperó hasta que las voces se alejaron más, luego se deslizó por el otro lado de la cresta. El suelo se inclinaba empinado hacia otra entrada, más pequeña y rocosa. El lago brillaba abajo, plateado en el pálido amanecer. Conocía bien esta parte de la orilla. Había un viejo cobertizo de botes medio enterrado en enredaderas donde su abuelo una vez guardaba redes. Si podía llegar allí, tal vez encontrara refugio. El sonido de pisadas detrás de él creció más fuerte de nuevo. Estaban cerca y en él. Corrió el último tramo, ramas azotando sus brazos. El cobertizo apareció a través de la niebla, inclinado, combado, medio sumergido. Se agachó dentro el aire, olía a moho y madera podrida. Tablas rotas flotaban en el agua somera. Se agachó detrás de los restos de una viga de madera, respirando con fuerza. El revólver estaba resbaladizo por el sudor en su mano. Afuera, las pisadas ralentizaron. Uno de los hombres estaba cerca. Podía oírlo chapoteando a través de las aguas bajas. El haz de una linterna barrió a través de las grietas en la pared. Marques levantó el arma, dedo tenso en el gatillo. La luz se detuvo, luego se alejó. El sonido de pisadas se movió. Esperó hasta que el silencio se extendió, luego finalmente exhaló. Todo su cuerpo temblaba. Bajó el revólver por un momento, limpiando el barro y sudor de su rostro. No sabía cuánto tiempo se quedó allí. Las nubes de tormenta arriba comenzaron a romperse, tenues rayos de sol filtrándose a través de los árboles. El mundo estaba quieto de nuevo, excepto por el suave chapoteo del agua contra la orilla. Marques se levantó y miró por la grieta en la pared. El lago yacía quieto, liso como vidrio. Su bote se había ido, el bote de los hombres se había hundido en los juncos. Sintió una oleada de satisfacción sombría. No lo habían atrapado. No aún. Pero sabía que esto no había terminado. Gente como esa no paraba hasta obtener lo que quería. Pensó en los papeles escondidos en su chaqueta. La evidencia que podría destruir el legado de cada hombre cuyo nombre estaba escrito allí. No sabía a dónde iría o en quién confiar. Pero sabía una cosa, no los dejaría ganar. Salió del cobertizo, el revólver en la mano, el viento del lago azotó su rostro. Detrás de él, el humo de su hogar quemado aún perduraba tenuemente en el horizonte. Adelante de él, el bosque se extendía infinito y oscuro. El agua brillaba como un espejo, sosteniendo el reflejo de un hombre que había perdido todo excepto su voluntad. Mientras caminaba hacia los árboles, un tenue sonido cruzó el lago, una puerta de auto cerrándose, un motor arrancando. Volverían. Pero ahora estaba listo. El lago le había tomado suficiente. Era hora de que devolviera algo. Desapareció en los bosques, dejando atrás la orilla vacía y el agua ondulante que tragaba cada rastro de su paso. La caza no había terminado, pero por primera vez, Marques sintió que el equilibrio comenzaba a cambiar. El lago lo había elegido una vez por casualidad. Pero ahora parecía respirar con él, su silencio ya no una amenaza, sino una promesa. Y en esa quietud, sintió algo despertar, una resolución más profunda que el miedo. Y mientras el viento matutino se levantaba, llevando el olor a humo y tierra húmeda, supo que esta pelea no terminaría en silencio. Los bosques se sentían interminables esa mañana, un laberinto de grandes troncos y sombras húmedas extendiéndose en todas direcciones. Marques se movía lentamente a través de ellos, su cuerpo dolorido por la noche anterior, cada músculo tenso por el agotamiento y el frío. Sus botas chapoteaban en el barro,
y el aire estaba espeso con el olor a pino y podredumbre. La adrenalina quemaba lo último de su miedo. Lo que quedaba en él ahora era algo más quieto, más pesado, una comprensión sombría de que la supervivencia sola no era suficiente. El lago lo había arrastrado a una historia que comenzó mucho antes de su tiempo y no podía alejarse de ella más. Llegó a un pequeño claro y se detuvo a descansar. La luz del sol rompía a través de las nubes en rayos estrechos, tocando las hojas con oro. Los pájaros habían empezado a regresar después de la tormenta, sus gritos tenues e inciertos, como si ellos también probaran si el mundo era seguro de nuevo. Márquez se sentó en un tronco caído y miró sus manos. Estaban cortadas y ampolladas, la piel rasgada donde la cuerda había frotado. Su chaqueta estaba empapada, el revólver dentro de su bolsillo pesaba frío contra sus costillas. Los papeles que había tomado del cofre aún estaban secos, envueltos apretadamente en la tela aceitada bajo su camisa. Podía sentir su rigidez contra su pecho con cada respiración. La verdad estaba literalmente presionada contra su corazón, y se sentía como tanto una carga como una maldición. Por un momento pensó en enterrarlos, esconderlos profundo en los bosques donde nadie los encontraría jamás. Pero incluso mientras el pensamiento venía, sabía que no podía hacerlo. Demasiado se había perdido ya, su hogar, su paz, tal vez incluso su futuro. Enterrar la verdad ahora haría todo ese pérdida sin sentido. Se levantó de nuevo y comenzó a caminar cuesta abajo hacia el borde sur del bosque, donde sabía que un viejo camino corría paralelo al río. Desde allí podría seguirlo al pueblo vecino. Tal vez hacer autostop o encontrar a alguien dispuesto a escuchar. El camino era su única oportunidad de convertir el secreto que llevaba en algo que importara. Pero cada paso hacia él se sentía como adentrarse más profundo en el peligro. Cuando los árboles comenzaron a aclararse, se agachó bajo y miró a través del sotobosque. El camino de tierra era apenas visible, corriendo como una cicatriz pálida a través del bosque. Al otro lado yacían campos abiertos y, más allá, el tenue contorno de la torre de agua que marcaba el borde del pueblo. Pero entre él y ese horizonte, un solo auto estaba parado con el motor encendido, su capó negro reluciendo bajo la luz solar débil. El mismo auto que lo había perseguido antes. Márquez se congeló. Podía ver a dos hombres dentro, siluetas a través del vidrio tintado. No se movían, solo esperaban. Su primer pensamiento fue que habían abandonado la búsqueda, pero entonces notó el maletero abierto, el brillo de algo metálico dentro. Una pala, tal vez dos. Retrocedió lentamente a las sombras, el corazón latiendo. Sabían que vendría por este camino. Lo estaban esperando para intentar cruzar. Se giró, moviéndose de vuelta al bosque, su mente acelerada. No podía ir adelante, no aún. Tendría que rodear el lago, acercarse desde el lado norte, donde el camino se bifurcaba hacia la carretera principal. Tomaría horas, tal vez todo el día, pero era su única oportunidad. Comenzó a caminar de nuevo, manteniéndose bajo cada paso cuidadoso en el suelo húmedo. A mediodía, el sol había subido más alto, quemando la mayor parte de la niebla. Los bosques habían cambiado con la luz, ya no se sentían como protección, sino como una trampa. Cada roce de hojas lo hacía pensar en pisadas, cada chasquido de ramita una advertencia. Se detenía a menudo, escuchando, intentando separar sonidos reales de su imaginación. Pero cuando oyó un zumbido mecánico tenue lejos detrás de él, el bajo gruñido de un motor moviéndose lentamente a través de los árboles, supo que no lo imaginaba esta vez. Lo estaban rastreando. Márquez aceleró el paso, abriéndose paso a través de matorrales y sobre raíces, su aliento viniendo duro. Ahora podía oír voces, tenues pero distintas. Uno de ellos rió, el sonido le heló la sangre. Había pensado que el bosque le daría ventaja, pero estos hombres eran pacientes, lo habían hecho antes. Llegó a un barranco estrecho pero profundo, donde el agua de lluvia aún fluía en un arroyo lento y fangoso en el fondo. Un árbol caído formaba un puente a medio camino. Probó el tronco con el pie, luego se arrastró a través, moviéndose rápido. Detrás de él, el sonido del motor creció más fuerte.
Llegó al otro lado, se deslizó por el banco y chapoteó a través del agua somera, avanzando corriente abajo. El barro chupaba sus botas, pero empujó, agachándose bajo las ramas bajas de un roble. Los minutos se sentían como horas cuando finalmente se detuvo a escuchar. El bosque estaba silencioso de nuevo. O bien los había perdido o se habían detenido para escuchar. Se agachó detrás de una roca, obligándose a respirar en silencio. El silencio se extendió, luego una ramita se quebró cerca, demasiado cerca. Se giró bruscamente, mano en el revólver. Una figura salió de detrás de un árbol, y por un momento su aliento se atoró en la garganta. No era uno de los hombres, era un extraño, un joven no mayor de 20 con el uniforme de guardabosques. El chico se congeló al ver el arma, ojos abiertos. Fácil, guardabosques. Levantó ambas manos. No estoy aquí para lastimarte. Márquez bajó el arma ligeramente, pero no la guardó. No deberías estar aquí, dijo. Hay hombres en los bosques, armados. El guardabosques dijo rápido, recibimos una llamada esta mañana, dijeron que había humo junto al lago. El sheriff me envió a revisar. ¿Vives por allí? Márquez dudó. La palabra sheriff sabía a veneno ahora. No más, dijo en voz baja. Quemaron mi casa. El guardabosques frunció el ceño, dando un paso cauteloso más cerca. ¿Quién lo hizo? Márquez sacudió la cabeza. Gente que no quiere que ciertas cosas se encuentren. La frente del chico se arrugó. Deberías venir conmigo. Tengo radio en mi camioneta, podemos pedir ayuda. ¿Ayuda de quién?, espetó Márquez. Del mismo sheriff cuyo nombre está en esos papeles. El mismo cuya familia empezó todo esto. El guardabosques parpadeó, confusión cruzando su rostro. ¿De qué estás hablando? Márquez se dio cuenta de que hablaba demasiado rápido, demasiado alto. Dio un paso atrás, mirando a través de los árboles. El sonido del motor había regresado, más cerca ahora, casi podía ver el brillo de faros a través de los troncos. Lárgate de aquí, dijo. No entiendes lo que viene. No puedo dejarte aquí solo, dijo el guardabosques, bajando la voz. Si alguien te persigue. Márquez no lo dejó terminar. Agarró al chico por el hombro y lo empujó hacia el barranco. Ve, siseo. Ahora. El guardabosques tropezó, miró atrás una vez, luego corrió. Un segundo después, el chasquido agudo de un disparo resonó a través de los bosques. La corteza se astilló cerca de la cabeza de Márquez, se dejó caer al suelo, mientras otro disparo seguía. Los hombres lo habían encontrado. Se arrastró detrás de un árbol, sacó el revólver y disparó a ciegas hacia el sonido. El bosque explotó en ruido, gritos, más disparos, el silbido de balas rasgando hojas. Uno de los hombres gritó algo que Márquez no pudo distinguir. Disparó de nuevo, luego rodó cuesta abajo hacia el arroyo. El agua le golpeó la cara como hielo. Podía oírlos moviéndose arriba, sus pisadas rápidas y seguras. Se levantó y corrió, siguiendo el arroyo, mientras se curvaba de vuelta hacia el lago. Sus pulmones ardían, sus piernas se sentían como plomo, pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. Cada pocos segundos miraba atrás. El bosque parecía cambiar y cerrarse detrás de él, tragando las sombras de los hombres. Finalmente, los árboles se abrieron. El lago se extendía ante él, vasto y reluciente, bajo el sol de la tarde. Tropezó en la orilla fangosa, jadeando por aire. Por primera vez podía ver cuán lejos se había extendido el fuego la noche anterior. El banco lejano estaba ennegrecido, el aire aún tenuemente humeante. Su viejo muelle se había ido, nada más que tocones astillados sobresaliendo del agua. Se giró de vuelta. El borde del bosque estaba quieto ahora. Los hombres habían parado de seguir por el momento. Tal vez esperaban que él hiciera su próximo movimiento. Miró abajo al agua, su reflejo lo miró de vuelta, demacrado y demacrado. Detrás de ese reflejo, tenue y distorsionado, el lago brillaba con su propia clase de vida. Casi podía imaginar caras moviéndose debajo de la superficie, fantasmas de aquellos que vinieron antes, hombres como Walter y Clara Harlan que confiaron en la gente equivocada. Hablaron las verdades equivocadas. Sabía que no podía quedarse aquí. Tenía que terminar lo que había empezado. Sacó el bulto de papeles de su camisa y lo sostuvo en ambas manos. El viento tiró de los bordes, susurrándolos como murmullos.
Por un momento pensó en arrojarlos al agua, dejar que el lago se los llevara de vuelta. Pero entonces recordó las palabras de Clara: haz con ellos lo que quieras, pero ten cuidado. La verdad atrae sangre tan fácilmente como las mentiras. Apretó el agarre. Un tenue sonido rompió el silencio, una puerta de auto cerrándose en algún lugar detrás de él. Márquez se giró. El sedán negro estaba estacionado en la línea de árboles. Dos hombres salieron, moviéndose lentamente, pistolas en mano. Uno de ellos llamó: no puedes correr para siempre, Jenkins. Entrégalo y te dejaremos ir. Márquez rió, un sonido bajo y amargo. Quemaron mi vida hasta los cimientos, dijo suavemente, casi para sí mismo. ¿Qué queda por lo que irme? Deslizó los papeles en su chaqueta, levantó el revólver y retrocedió hacia el agua. Los hombres se desplegaron, cautelosos. No seas estúpido, dijo uno. Piensas que alguien te va a creer. Eres nadie, un pescador con una historia. Esos papeles no significan una maldita cosa sin las personas correctas para leerlos. Márquez siguió moviéndose hasta que el lago le llegó a las rodillas. El frío le mordió, pero no paró. Tal vez, dijo, alguien los encuentre. Y cuando lo hagan, sabrán lo que hicieron. Apuntó y disparó. Un disparo resonó a través del lago, uno de los hombres cayó instantáneamente. El otro devolvió el fuego, balas rasgaron el agua. Márquez disparó de nuevo, una, dos veces, hasta que el revólver hizo clic vacío. Entonces se giró y se zambulló bajo la superficie. El lago se cerró sobre él como una cortina de vidrio. El mundo arriba desapareció. El frío era absoluto, mordiendo sus pulmones mientras nadaba más profundo. La luz se filtraba en cintas plateadas. Por un momento pensó que vio formas moviéndose en la distancia como figuras suspendidas en el agua, caras observando. Sintió una extraña calma entonces, un sentido de pertenencia, como si el lago mismo hubiera abierto sus brazos. Rompió la superficie al otro lado minutos después, jadeando por aire. Detrás de él, los hombres se habían ido. Solo el eco de disparos permanecía. Se arrastró a la orilla fangosa, tosiendo, empapado y temblando. Los papeles aún estaban dentro de su chaqueta, milagrosamente secos. Se quedó allí por un largo rato, mirando el cielo pálido. El olor a humo y lluvia llenaba sus pulmones. Cuando finalmente se levantó, el bosque en este lado estaba quieto, intocado por fuego, pisadas. El viento removió los juncos suavemente. Se giró una vez para mirar atrás al lago. Desde aquí, el agua parecía pacífica de nuevo, la superficie ininterrumpida, tragando nada de lo que había pasado. Guardaría su silencio como siempre lo había hecho. Comenzó a caminar al norte, hacia el camino distante. Los papeles pesaban contra su pecho como un latido, constante y vivo. En algún lugar allá afuera había alguien que escucharía, alguien no atado por el miedo del pueblo, el nombre Harlan. Lo encontraría, o moriría intentándolo. Mientras llegaba a la cresta, se detuvo y miró atrás una última vez. El sol había roto a través de las nubes, volviendo el lago dorado. El reflejo del humo de su hogar arruinado aún perduraba tenuemente en el horizonte. Pensó en la voz de su abuelo, vieja y grave: el lago nunca olvida, chico. Solo espera. Márquez asintió al agua, una despedida silenciosa. Cuando se giró y caminó hacia el mundo más allá de los árboles, llevando consigo la verdad que el lago había intentado enterrar. Detrás de él, el lago Glenmore brillaba bajo el sol, calmado y traicionero, su superficie cerrándose sobre las últimas ondas de un hombre que se había atrevido a despertar a sus fantasmas. En ese silencio yacía el precio de la verdad, y el costo de guardarla. Si has llegado hasta aquí, no pares ahora. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene después. Nuevos misterios, historias ocultas, giros impactantes y finales verdaderos que no creerás. Dale like al video, compártelo con alguien que ame un buen secreto y déjanos saber en los comentarios desde dónde estás viendo.